Buenos días tengan cada uno de ustedes. Estamos esta mañana compartiendo nuestro curso ya de Derecho Tributario. La más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Derecho de Ciencias Jurídicas y Sociales. Estamos ya en el año 2022 y la Universidad Rural de Guatemala le da la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Es grato poderles saludar, aunque sea por este medio, ¿verdad? Llevar a cada uno de ustedes un saludo de parte de la Universidad Rural de Guatemala y de mi persona. A todos aquellos que me conocen, me alegra mucho saber que han avanzado bastante y que esto pues no los ha detenido. Los felicito y sigan adelante, ¿verdad? Para llegar a su meta. Como dije al principio, este es el curso de Derecho Tributario. Nuestro código es FG 134 y estamos en la semana correspondiente a la número 1. Nuestro tema a tratar en este día 6 de febrero del año 2022 es acerca de lo que es el derecho tributario, su definición, sus características, así como también estudiaremos un poco el día de hoy lo que es el desarrollo histórico y lo que es la autonomía del derecho tributario. Mi nombre es, para quienes no me conocen y los que me conocen, es Brenda Elizabeth Ramírez Palencia. Soy abogada y notaria y estaré compartiendo con ustedes el curso, como dije, ¿verdad?, de Derecho Tributario. Entonces, mi número de teléfono, si algunos pues quieren interactuar o tienen alguna duda, pues, y también se los voy a dar para poderles enviar lo que es la guía dosificada, ¿sí? Pueden pedírmela a este número que les voy a dar a continuación, pero también pueden acudir a su sede central, donde ustedes pues se inscribieron, ¿verdad? Para poder venir y pedir la guía dosificada en físico. Pero si no, ustedes me lo hacen saber por medio del correo o por medio de WhatsApp y yo gustosamente se los estaré enviando. Vamos a empezar el día de hoy, no sin antes decirles el número, ya están listos, ¿verdad? Es 5517-3520. Y el día de hoy, pues la Universidad Rural de Guatemala tiene un pequeño recordatorio para cada uno de ustedes, el cual vamos a dar paso a ese. Este recordatorio lo pueden ustedes visualizar en sus pantallas, en el cual pues nos habla, ¿verdad?, acerca del formulario que ustedes tienen que llenar para poder venir y llevar a cabo los cursos de este semestre, correspondientes al séptimo semestre, en su caso, ¿verdad?, de Derecho de Ciencias Jurídicas y Sociales. Entonces, tienen hasta el 8 de febrero del año 2022 para acercarse a sus sedes centrales o a sus sedes regionales para venir y pedir y solicitar a cada secretario de sede. Y mire, fíjese que yo no he asignado mis cursos y necesito este formulario, ¿sí? Entonces, no soy yo la que les va a entregar ese formulario, sino que es la secretaria o el secretario de la sede, en el cual pues ustedes tienen que llenar este formulario. Vuelvo a repetir la fecha, tienen fecha límite el 8 de febrero del año 2022. Bueno, hoy sí iniciamos pues nuestro curso, ¿verdad? Para venir y empezar nuestro curso de Derecho Tributario. Entonces, al final de la clase, yo estaré enviando a aquellos que me soliciten como muy amablemente la guía dosificada, ¿sí? Bueno.
El objetivo de la clase de Derecho Tributario es que el estudiante del séptimo semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala, en la formación profesional, ¿verdad?, conozca sobre todos aquellos aspectos generales de lo que es el derecho tributario. Tenemos aquí en nuestra pantalla, yo sé que no se logra mirar perfectamente y que tal vez algunos la miremos así como borrosa, ¿sí? Pero ustedes no se preocupen, esta es solamente para que ustedes puedan venir y ver que es esta la guía que yo les voy a hacer llegar a ustedes, ¿sí? Pero al final de la clase, a todos aquellos que me la soliciten, yo con mucho gusto se los voy a hacer llegar. Al final de esta guía, pues vamos a encontrar una serie de leyes. Algunos nos preguntaremos por qué tenemos que tener esta guía. La vamos a tener, compañeros, colegas, para venir y ver que vayamos cumpliendo, ¿verdad?, con todos aquellos temas que la Universidad Rural de Guatemala pues nos está pidiendo cada semana. Algunas veces pues vamos a adelantar un poquito y otras pues los temas son un poco más largos, entonces vamos a ir, pero al final del semestre vamos a ver que terminamos todo aquello que la Universidad Rural de Guatemala pues nos está dando en lo que es la guía. Bueno, para empezar aquí tenemos lo que son leyes, a lo cual voy a solicitar muy amablemente. Yo sé que el día de hoy es su primer día, ¿verdad? Y pues no tienen todas estas leyes. Entonces, yo sí las tengo aquí a la mano, pero que el otro fin de semana ya ustedes puedan tener a la mano esas guías juntamente con los códigos y las leyes, porque en algunas veces yo les voy a citar algunas leyes y ustedes pues tienen que ir a esas normas jurídicas, ¿verdad? Aparte de tener sus normas jurídicas, también si ustedes así lo desean, pueden tener marcador fluorescente, sus respectivas pestañitas, o lapicero de colores para ir viniendo y subrayando su norma jurídica. La primera norma jurídica que no nos debe faltar en nuestro curso es la ley de, ¿qué creen? La Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Sí? Esa creo que ya la tienen. Entonces, pero también en una norma fundamental que es en nuestro curso es el Código Tributario. ¿Sí? También vamos a ver lo que es la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? El impuesto sobre el valor agregado, el IVA. También vamos a ver la ley del impuesto único sobre inmuebles, la ley del impuesto de timbres fiscales y papel para protocolo. También vamos a tener la oportunidad de ver la ley de herencia, legados y donaciones y también lo que es todo lo concerniente a la ley de circulación de vehículos. Entonces, ahí vamos a mirar en nuestra guía que son varias leyes las que nos pide nuestro curso para poder venir y llevar durante todo este semestre, ¿sí? Entonces, empecemos nuestra clase del día de hoy con ciertas definiciones, ¿verdad?, de lo que es el derecho tributario. Hay varias definiciones en las cuales al momento de que se te presente el examen, el oratorio, pues tú puedas venir y tomar la decisión de cuál es la definición que tú vas a colocar en tu respuesta. Podríamos decir que el derecho tributario es un conjunto de normas jurídicas, las cuales pues pertenecen, ¿verdad?,
a la rama del derecho público, ¿sí? Entonces, el cual pues van a estudiar todos aquellos ingresos y egresos que tiene el Estado y que estos pues van a ser para la realización del bien común. Entonces, este sería una definición de lo que es el derecho tributario, pero tenemos otras definiciones, las cuales pues mostraremos a continuación. Tenemos aquí una definición del derecho tributario, la cual nos indica: el derecho tributario es una rama del derecho que tiene por objeto el estudio del ordenamiento que regula, ¿verdad?, la correcta aplicación de lo que son los tributos y las obligaciones que de ellos se derivan. Entonces, esta sería nuestra segunda definición de lo que es el derecho tributario. Si tú te das cuenta, aquí nos muestra su definición, pero también nos muestra lo que es el objeto del derecho tributario. Entonces, y esto lo podemos fundamentar en la norma jurídica licenciada. Claro que sí. Vayamos a nuestro código tributario para aquellos que lo tienen ya, ¿verdad? Y si no, pues no hay ningún problema. Yo te daré aquí lo que es el concepto de tributos, pero también te voy a dar su objeto, ¿sí? Entonces, si no lo tienes, no te preocupes, solo por favor anota el artículo. Cuando tengas tu código tributario, subráyalo y ya tú sabes en qué artículo se va a encontrar. Bueno, vamos a ir al artículo 9 de nuestro Código Tributario, en el cual nos da la definición legal, el cual nos indica, arriba aparece en el artículo 9, conceptos de tributos. Entonces, son todas las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder tributario. Entonces, aquí tendríamos la definición o el concepto, ¿verdad? Mientras que también tenemos su objeto. ¿Por qué su objetivo de los tributos? Entonces, dice la siguiente parte de ese mismo artículo 9, ¿verdad? Que es para poder obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. ¿Y cuáles son esos fines? Los fines son la realización del bien común. Y eso pues lo podemos ver en lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿sí? Entonces, si tienes a la mano la Constitución, me gustaría que vayamos al artículo número 1 de la Constitución para poder de una vez definir cuáles son los fines del Estado. Y en su parte final del artículo número 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala, nos indica que su fin supremo es la realización del bien común, como te decía anteriormente, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar nuestra clase del día de hoy. Asimismo, ¿verdad? Podemos decir que el derecho tributario se encarga de regular la relación que surge entre lo que es la administración y el contribuyente al producirse el hecho que origina el tributo. Tenemos aquí otro concepto de derecho tributario, o también llamado derecho fiscal. ¿Por qué es así? Porque dice que es una rama del derecho público. Recordemos que solo hay dos ramas, una rama privada y una rama pública. El derecho tributario pertenece al derecho público. ¿Por qué? Porque se encarga de estudiar normas jurídicas a través de las cuales, ¿verdad?, el Estado ejerce su poder tributario con el propósito de obtener de los particulares, o sea, de todos nosotros, todos aquellos ingresos que sirvan para sufragar los gastos públicos en aras de
la consecución del bien común. Pero, licenciada, ¿cómo es que a través de nosotros? Fácil, por medio de nuestros impuestos. Muy bien. ¿Y cuáles son esos impuestos? Pues vamos a estudiar, ahí quiero que anotes, ¿verdad? ¿Cuáles son los impuestos que se puede venir y contribuir nosotros los particulares? Tenemos en el artículo número 10 las clases de tributos, ¿verdad? O los impuestos. ¿Cuáles son? Ahí recordemos que hay impuesto. Dijimos que vamos a ver la ley del impuesto del valor agregado, IVA, ¿verdad? Ese es un impuesto que todos lo pagamos. Los arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Cada uno de estos pues tiene su definición y su estudio, el cual vamos a ir estudiando de una manera particular cada uno durante el semestre. Entonces, estos son los impuestos que están normados en lo que es la norma jurídica, principalmente lo que es el Código Tributario. Tenemos aquí ahora lo que es el objeto del derecho tributario. El objeto es, dijimos, que va a haber el estudio acerca de todos aquellos tributos. Tributos que, como dijimos, van a haber impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. También va a surgir una relación jurídica, ¿verdad?, entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, así como también la obligación tributaria y la liquidación de la misma. Todo esto pues va a ir integrado por el derecho sustantivo y el derecho tributario formal. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es la historia del derecho tributario. ¿Por qué es importante? Recordemos que la historia pues nos va a venir y a decir de dónde nació esto de pagar impuestos. ¿Será que Guatemala desde muy antes? Sí. Por eso le llamamos la historia del derecho tributario y sí hay antecedentes históricos. Tenemos nuestro primer antecedente histórico, ¿verdad?, que se da desde la época antigua, o sea, el origen de la civilización humana, que ha existido una organización realmente social que tiene pues cierta estructura en donde la actividad primordial para el desarrollo de una comunidad son los tributos. Entonces, esto nos viene a decir, mire, desde muy antiguamente los tributos siempre han existido. Luego nos indica que ya en la Edad Media, pues el poder se encontraba en el señor feudal. Muchos hemos escuchado, ¿verdad?, acerca del señor feudal, en donde tenían grandes propiedades y pues habían personas que se trabajaban para el señor feudal, pero que pues aplicaba un tributo incluso en aquellos de más bajos recursos, o sea que para el señor feudal no se escapaba de decir, bueno, tiene menos recursos, le voy a cobrar menos. No, dice que o no le voy a cobrar impuestos. La historia entonces nos está marcando de que todas las personas siempre tenían que cobrar o dar esos impuestos, esos tributos, ¿verdad? Entonces, y también nos indica que en la Edad Media el pago era el arbitrio, porque los siervos no solo sabían, ¿verdad?, pagar con los bienes que tenían, sino que también brindaban sus servicios que el señor feudal les ordenara. El señor feudal decía, mire, yo quiero que me brinden estos servicios y las personas pues tenían que realizar esos servicios. También podemos decir
que el derecho tributario, ¿qué es lo que va a comprender? ¿Qué es lo que vamos a ver durante este semestre? Vamos a ver, mis queridos estudiantes, aquellos principios tributarios, ¿verdad? Existe el principio de legalidad. ¿Y qué es el principio de legalidad? Que todos aquellos impuestos tienen que estar establecidos previamente en la norma jurídica. O sea, el Estado no va a venir a cobrarnos impuestos que no estén regulados en la norma jurídica. Entonces, ese sería uno de los principios, ¿verdad? Y vamos a mirar en el semestre, pues, otros principios, pero el principal es este. Hay principio de capacidad de pago y vamos a mirar los demás, ¿sí? Pero el fundamental es el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque tiene que estar establecido en la norma jurídica para que el Estado pueda venir y hacerme pagar ese impuesto. Las fuentes de aplicación temporal y especial. Entonces, estas son las fuentes en el tiempo y en el espacio. También tenemos la interpretación de las normas jurídicas, siempre acerca de lo que es los impuestos, arbitrios y contribuciones especiales y por mejoras. También vamos a estudiar lo que es la clasificación de todos aquellos tributos y vamos a ver lo que es cada característica, ¿verdad?, de estos tributos. Así como también vamos a estudiar en este semestre, ¿será que tengo infracciones si no pago tributos? ¿Será que me pueden sancionar? Claro que sí, de acuerdo a las normas jurídicas que vamos a estar estudiando. También vamos a ver cuándo hay, cuántos somos exentos de la deuda, ¿verdad? Cuándo o en cada cierto tiempo. También vamos a estudiar este semestre ciertos procedimientos que se llevan a cabo para la recaudación, inspección y revisión de los actos administrativos. Todo en materia tributaria. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la autonomía del derecho tributario. Algunos autores indican, ¿verdad?, que el derecho tributario no es autónomo, mientras que otros autores nos dicen, mire, sí, realmente el derecho tributario, pues, sí es autónomo. Podemos decir, en mi caso, yo les puedo decir, queridos compañeros, el derecho tributario, pues, sí tiene autonomía. Se va o tiene que ver con otras ramas del derecho, pero sí considero yo que sí tiene autonomía debido a que tiene su propia norma jurídica, es muy independiente, ¿sí? Aunque esta pues es una rama del derecho nueva, el derecho tributario cuenta, como dijimos, con principios, fuentes, historia. Vamos a ver que sobre todas las cosas cuenta con su propia norma jurídica. ¿Y cuál es esa norma jurídica? El Código Tributario. Entonces, vamos a estudiar, vamos a pasar a esto en este momento, ¿verdad? A lo que es la autonomía del derecho tributario. Bueno, esta dice en nuestra diapositiva que la autonomía del derecho tributario pues surge cuando se divide la actividad financiera, ¿verdad? La autonomía del derecho tributario es relativa, pues tiene, dice, una interacción con las demás ramas del derecho. Vamos a estudiar más adelante, ¿verdad?, con qué ramas del derecho pues se relaciona el derecho tributario. Vamos a ver de qué se relaciona con el derecho penal. Recordemos que el derecho penal, nuestro código penal, pues indica ciertas sanciones tributarias, ¿verdad? Por eso se puede relacionar con el derecho penal, con civil también, ¿verdad? Entonces, sí, con las ramas internacional también podemos decir.
Entonces, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, dice, y al mismo tiempo, ¿verdad? Es autónoma porque tiene sus propias normas. Esto es lo que te decía. Y esto está encuadrado en lo que es el Código Tributario. Asimismo, hay estudios que nos refieren a que el derecho tributario realmente es una rama autónoma que se ubica dentro del derecho público y específicamente en la rama del derecho financiero. ¿Por qué? Porque va a establecerse y se va a fundamentar sobre todos aquellos principios que sustentan, ¿verdad?, el sistema normativo tributario. Entendiéndonos, o vamos a decir, ¿verdad?, que es entonces el derecho tributario es autónomo porque tiene el conjunto de normas jurídicas y no jurídicas, va a contar con jurisprudencia y doctrina. No, dice, miren, el derecho tributario pues es autónomo porque cuenta con su propia norma jurídica, con su propia ley. Entonces, y no vamos a decir, fíjese que no existe ninguna ley que lo ampare. Entonces, solamente nos vamos a basar en lo que es la jurisprudencia y la doctrina. No, estamos viendo y por eso ya el otro fin de semana ustedes pues van a tener a su mano lo que es el Código Tributario, porque nos vamos a estar basando en normas jurídicas vigentes. Recordemos que esta es una norma jurídica vigente positiva. Y cuando nos referimos a eso, quiere decir que está actualmente en Guatemala. Bueno, algunos autores podemos decir, ¿verdad?, que consideran que la posibilidad de las independencias absolutas o de fronteras cerradas en el sector jurídico tributario es inviable, o sea, no se puede dividir. Por cuanto las distintas ramas en que se divide el derecho, pues no dejan de conformar el carácter de parte de una unidad real. Podemos mencionar también que el orden jurídico de un país que se deriva del orden social. Bueno, pasemos a nuestra siguiente diapositiva y vamos a ver a ciertas corrientes. Tenemos o podemos decir que Guatemala cuenta con doctrinariamente con ciertas corrientes anti-autonómicas, ¿verdad? Y en el cual, pues, una de ellas nos indica que esto pertenece al derecho civil. O sea, miren, esto no es autónomo, dice, ¿verdad?, sino que esto es parte del derecho civil. Y esta, pues, corriente nos indica y nos dice, es que su fundamento está en el derecho tributario, pero tiene que ver mucho porque se adopta a ciertas instituciones jurídicas propias del derecho civil. Más aún, a quienes sostienen esta tesis señalan que el concepto más importante en el derecho tributario, dice, es la obligación tributaria. Es decir, porque tiene sus bases en la obligación del derecho privado. Entonces dice, miren, esto no pertenece a una rama del derecho público, pertenece al derecho privado. Entonces, pero ya hemos visto en nuestras definiciones que el derecho tributario es una rama del derecho público. Muy bien. También nos indica, ¿verdad?, de que pertenece al derecho administrativo. Y pues, su fundamento es la actividad del Estado tendiente a la obtención de ciertos recursos. Entre ellos, ¿verdad?, los tributos nos indica que es una función administrativa típica que realmente pues no difiere de las demás actividades públicas del Estado,
las cuales pues van de la mano con el derecho administrativo. Entonces nos dice, esto pues tiene que ver con el Estado. También nos indica, ¿verdad?, que es parte del derecho financiero. ¿Por qué? Porque señala que el derecho tributario forma parte del derecho financiero debido a que este último pues va a regular cierta actividad financiera. ¿Y cuál es esa actividad financiera que va a regular? Esto nos indica que son todos aquellos ingresos y egresos fiscales. Los ingresos, recordemos que van a ser por medio de los impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Y los egresos, pues cuando el Estado, porque acordemos que nos dice nuestra norma jurídica que viene y lo que el fin supremo del Estado es el bien común. Entonces, estos egresos los vamos a ver reflejados o vamos a ver que salen por medio de la actividad financiera debido a que recordemos que hay cierto presupuesto que el Estado da a las municipalidades para poder ver que ellos pues puedan construir o arreglar carreteras, ver calles. Entonces, para ver siempre el bien común de la comunidad o de la sociedad. Entonces, esto quiere decir que, por tanto, ¿verdad?, siendo uno de los tributos de los principales ingresos fiscales, el derecho tributario forma parte integrante del derecho financiero sin reconocer su autonomía. Dice, mire, es cierto, pertenece al Estado, miramos los egresos, es cierto que tiene que ver el bien común, pero no reconocemos la autonomía, ¿sí? Entonces, por eso estamos mirando estas doctrinas, ¿sí? En el cual reconocen que, pero dicen, mire, definitivamente no tiene autonomía propia, ¿sí? Recordemos que esto pues solamente es doctrina. Pero ahora vamos a estudiar en donde las ramas del derecho tributario pues se relacionan así con otras ramas del derecho, ¿sí? Entonces, la primera es nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en el cual determina el marco en el que deben normarse determinados actos de la actividad impositiva, limitando siempre al poder tributario. Entonces, aquí en esta diapositiva, pues aparece, ¿verdad?, el artículo 135. Si tú tienes ahí a la mano la Constitución Política de la República de Guatemala, entonces yo te voy a invitar a que vayamos al artículo 135 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Sí? Bueno, y vamos a leer nuestro primer párrafo, pero luego nos vamos a trasladar al inciso D. ¿Sí? Dice el artículo 135 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes. Bueno, pero ahora vamos a trasladarnos al inciso D. Contribuir a los gastos públicos en la forma en que se encuentre prescrita por la ley. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? La Constitución le está dando la libertad para deber y nos dice, mire, está consignado, siempre que estén consignados, ya sea en esta norma o, dice, las leyes de la República.
Ahora yo les hago la pregunta. ¿El Código Tributario es una ley guatemalteca? Sí, ¿verdad que sí? Entonces, es una ley en la cual está amparada la Constitución. Entonces, dice, mire, el Código Tributario dice, mira, a mí me ampara a poder cobrar los impuestos, los que están prescritos en esta norma por la ley. Y la Constitución dice, mire, sí, porque esta me pertenece a mí. Entonces, es como un poder tributario, ¿sí? También tenemos ahí el artículo número 1, ¿verdad? Del Código Tributario y el artículo número 3. Te voy a leer solamente, ¿verdad? ¿Recuerdas que hablamos acerca del tiempo y el espacio, verdad? Y dice el artículo 1 del Código Tributario, el carácter y el campo de aplicación, ¿dónde vamos a aplicarlo, verdad? Y dice, las normas de este código son de derecho público y se regirán por las relaciones jurídicas que se originen de los tributos establecidos por el Estado, con excepción de las relaciones tributarias aduaneras y municipales a las que se aplicarán en forma supletoria. También se aplicará supletoriamente a toda la relación jurídico-tributaria, incluyendo las que provengan, ¿verdad?, de obligaciones establecidas a favor de entidades descentralizadas o autónomas y de personas de derecho público no estatales. Bueno, entonces aquí me dice, mire, a todo esto va a abarcar. Y el artículo número 3, la materia privativa. Este te lo voy a dejar para que tú lo puedas leer cuando estés en tu casa o tengas tu tiempo, ¿verdad? Para leerlo y poderlo relacionar con el artículo 135 y el artículo número 1 de nuestro Código Tributario y el 135 de la Constitución. También lo vamos a relacionar con el derecho internacional. ¿Por qué lo vamos a relacionar con el derecho internacional? Porque se va a encargar realmente de estudiar las normas que rigen las relaciones entre los estados para poder delimitar lo que son las soberanías nacionales y así poder coordinar, ¿verdad?, los métodos que eviten la doble imposición, o sea, la doble tributación, la evasión y la organización de formas de colaboración entre los países. Esto se hace con el fin de mejorar sus legislaciones tributarias. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, que también se estudia o se relaciona el derecho tributario con el derecho internacional. Su principal función, o podemos decir su objetivo principal de que se relaciona con el derecho internacional, es de evitar la doble imposición o la doble tributación, cosa que pues vamos a ver más adelante si en Guatemala se da o no se da. Lo vamos a ir fundamentando. Por eso vuelvo a repetir, es muy importante que ya el próximo domingo puedas contar con tus normas jurídicas para venir y estar conmigo compartiendo y ver los artículos, ¿verdad? Estar comparando cada artículo que estamos mencionando. Continuemos. También vamos a observar aquí que el derecho penal también se relaciona con el derecho tributario o viceversa. El derecho tributario se relaciona con el Código Penal. ¿Por qué? Recordemos que el derecho penal pues es el conjunto de normas que van a regular en materia de delitos tributarios, así como sus correspondientes sanciones. Si te recuerdas o vas al Código Penal,
vamos a encontrar un apartado, ¿sí? Que hay, o ciertos artículos, te voy a decir mejor así, en el cual pues vamos a poder venir y ver que existe en Guatemala ciertos delitos tributarios y juntamente con ellos, o sea, la ley nos dice, mire, si cometen esos delitos tributarios van a ser sancionados y nos especifica nuestro código penal, ¿verdad? De tanto a tanto, si va a ser una sanción, si va a ser una multa, ¿verdad? Entonces, esto pues no lo va indicando paso a paso nuestro código penal. Entonces, también te sugiero, ¿verdad?, de que podamos ver en este transcurso de esta semana ciertos artículos en el cual el Código Penal pues sanciona, ¿verdad?, los delitos tributarios para que pueda siempre ir verificando, ¿verdad? A mí me gusta mucho que ustedes pues vayan verificando, viendo, ¿verdad? Que no se queden solamente con lo que yo les estoy diciendo, sino que profundicen más acerca de nuestro estudio, ¿verdad? Ya que esto pues nos va a servir para la vida. Principalmente, ustedes están muy cerca ya de cerrar Pensum y pues de ahí someterse a los privados, entonces esto les va a ayudar bastante. Entonces, dijimos, número 1, se relaciona con el derecho constitucional, luego con el derecho internacional y ahora pues lo hemos visto reflejado, ¿verdad?, en lo que es el derecho penal. Entonces, ahorita llevamos 3, ¿sí? Bueno, entonces voy a recordar que nuestro horario de estudio es de 10:30 a 11:15. Así que, por favor, vamos a estar muy pendientes, ¿verdad? Trataré siempre la manera de ser muy puntual a la hora de entrar a nuestro curso. Aquí tenemos ahora, pues, nuestras preguntas de estudio, ¿verdad? En el cual recordemos que son 5 preguntas que se dan cada semana, en las cuales, pues, no se obtiene una respuesta, ¿verdad? Para deber de que tú puedas obtener esa respuesta de acuerdo a la clase que se ha dado el día de hoy, ¿sí? Entonces, pero las preguntas están en esta diapositiva, pero las respuestas, pues, las estamos viendo en clase, ¿verdad? Entonces, tú puedes ir anotando ahí. Dice la primera pregunta: ¿por qué se considera que el derecho tributario es autónomo? Pregunta número 2. ¿Cómo se le denomina a la rama del derecho financiero que estudia los principios, instituciones jurídicas y normas que regulan la actividad del Estado y demás entes públicos en la obtención de los medios dinerarios procedentes, ¿verdad?, de lo que es la economía privada de los individuos para ingresarlos al erario público? Pregunta número 3. ¿Cuál es la parte del derecho público que estudia los conceptos básicos y principios fundamentales? Pregunta número 4. Elementos que constituyen lo más importante o la columna vertebral del derecho tributario. Y pregunta número 5. ¿Cómo se divide el derecho tributario para fines de estudio? Entonces, estas son nuestras 5 preguntas de estudio para nuestro primer parcial. En esta hermosa mañana no me queda más que dar muchas gracias a tu fina atención, darte la más cordial bienvenida a un nuevo semestre más de la Universidad Rural de Guatemala y que pases un feliz fin de semana y que tengas una nueva semana llena de éxitos. Bendiciones.